Muy buenas a todos amigos, bienvenidos una vez más a Reflexiones Culé y el día de hoy vamos a hacer una reflexión sobria, diría yo, de ese partido que vivimos el día de ayer por la ida de octavos de final de esta edición de la Champions. Newcastle 1, Barcelona 1, una reedición en formato de eliminatoria de esa primera jornada de Champions. Si ustedes recuerdan, la primera jornada de esta temporada fue justamente en ese mismo estadio contra el mismo rival. Jugamos en St. James Park y ganamos 2 a 1 con una gran actuación colectiva de Frenkie de Jong y de Pedri, pero por supuesto también de Marcus Rashford, que juega titular ese día y te resuelve el partido con 2 goles, el segundo de ellos un señor golazo. Al final te descuenta Anthony Gordon, pero en general te da la sensación de que el Barça hace un partido bastante sólido. El día de ayer no es realmente el caso, es un partido distinto, evidentemente por ser los mismos equipos comparten ciertas cosas de ese partido, pero termina teniendo un resultado, una sensación distinta, porque cada equipo va en un momento distinto de su temporada, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo que fue ese partido de ayer. Yo creo que en sensaciones, hablando en términos generales, el Barça rescata un empate de oro. Para mí, todo lo que no fuese perder el día de ayer era aceptable o bueno para definirlo en el Camp Nou. Yo no me voy a esconder, yo dije que le podía meter mucha mano el Newcastle al Barça. Creo que no me equivoqué, más bien está el mérito del Barça de haber sabido sufrir, de haberse podido defender como pudo. También le faltó ese punto de acierto al Newcastle, porque yo creo, de verdad lo digo, que el Newcastle, para mí, hablando de si existiese una justicia futbolística, pudo haber ganado el partido 2 a 0. Por no decir 3 a 0, hablando de las ocasiones que generaron, ¿no? Y de la sensación permanente de peligro que estaban creando. Pero bueno, el partido se da como se da y terminamos, por eso digo, rescatando un empate de oro. Me parece que el primer tiempo fue bastante reñido. Yo creo que era de esperarse que el Newcastle fuese a salir con mucha intensidad. Es un equipo muy físico, muy físico. Van 12avos en Premier League. En Premier sí es cierto que han sido inconstantes, inconsistentes, pero en Champions pues han hecho una campaña más que decente. Y bueno, se ve en la calidad del equipo que son jugadores muy fuertes, muy altos, muy rápidos, preparados absolutamente para el ida y vuelta. Tú ves a esos jugadores y son gente de 2 metros. Joelinton parece Hulk. Tonali te aguanta los 90 minutos. Bueno, una cosa bárbara que contrasta bastante con la preparación física tan deficiente que tiene el Barcelona en esta temporada. Y a eso sumándole el hecho de que el Barça no tiene jugadores de ese perfil, pues bueno, era evidente que si el Barça no se imponía como se impuso en la primera jornada, pues lo iba a sufrir, y efectivamente lo sufrió. Yo predije, cuando el Barça subió el calendario de partidos de este mes, que íbamos a perder un partido y el resto lo íbamos a ganar. Y yo pensé que ese partido que íbamos a perder iba a ser el del día de ayer, que por poco no se pierde. Eso quiere decir que, pues bueno, a priori parece mejor, ¿no? De lo que pensaba. En cualquier escenario, creo que el Barça en el Camp Nou lo iba a remontar si era necesario. Claro, evidentemente suponiendo una derrota 2 a 0 como mucho, pero con un empate evidentemente es bastante mejor. Pero bueno, justamente este empate te lo pone más de cara en lugar de una derrota, ¿sí? Así que bueno, bien por el Barça ahí. Yo creo que sí, en gran medida era de esperar el partido que vimos. De nuevo, el Newcastle es un equipo muy físico, el Barça está mal en ese aspecto. Y además creo que la baja de Frenkie de Jong es importante en el desarrollo del partido, porque de nuevo, o sea, es que claro, es inevitable, digamos, volver a ese partido de la primera jornada, donde el Newcastle básicamente la vio venir, empezó muy bien el partido, pero ya luego entre Pedri y Frenkie de Jong, pues bueno, se dedicaron a manejar el balón, a manejar el ritmo, a no dejarles jugar, a imponer su juego, a evitar que el partido fuese un correcalles como lo fue ayer en gran medida.
Y bueno, eso eventualmente termina hundiendo al Newcastle y te da la victoria. Pero ayer no tienes eso, tienes en cambio a un Pedri que por sí estaba bastante cansado. De hecho, ni siquiera termina el partido cuando lo ideal habría sido que lo terminase. Entonces ya por ahí, claro, no tienes otro jugador en el centro del campo de ese perfil. Bernal claramente hace un partido decente, pero no tiene esa calidad todavía, no tiene ese ritmo todavía para aguantarte el partido con esa técnica como lo hizo Frenkie de Jong. Entonces yo creo que ahí pues era de esperar que el Barcelona, si no imponía su juego, que le faltaba esa pieza, diría yo, no, o sea, tampoco quiero decir que sin Frenkie de Jong era imposible imponer el juego. Yo creo que el Barça cometió ciertos errores, tuvo mala agresividad, por no decir que no tuvo agresividad. Los delanteros estaban muy poco participativos. Creo que Rafinha no tuvo su día. Estamos jugando desde hace como mes y medio, 2 meses, básicamente sin un 9, porque Lewandowski no te aguanta un balón, no te hace un pase y de paso tampoco las manda a guardar. Entonces pues es bastante difícil, la verdad. Fermín también hace un partido medio, entonces claro, no tienes jugadores que te sostengan la posesión en el campo del Newcastle. Entonces, o sea, es muy difícil, ¿sabes? Entonces, pues bueno, se termina dando así. De nuevo, digo que el primer tiempo el Newcastle empieza con bastante fuerza, pero el Barça, a través de algunos pases filtrados, de un poquito de intensidad igualada, pues es capaz de contrarrestar, ¿no?, el peso de esa balanza, de tener algunos minutos de posesión, de conectar pases e incluso de llegar al último tercio en situaciones que yo creo, de haber sido más inteligentes, habríamos podido rescatar algo, digamos, una ocasión bastante clara de gol. Aquí creo que juega mucho en nuestra contra el mal nivel de Rafinha con balón que vimos el día de ayer. Creo que era el jugador que estaban encontrando con ventaja de tiempo, porque a Lamine Yamal básicamente no lo dejaban jugar a Lewandowski. Bueno, Lewandowski ni siquiera las veía. Entonces Rafinha, siendo el jugador que tenía el espacio con balón, no fue capaz de encontrar el jugador libre, de encontrar el pase. No fue el día de Rafinha. Entonces yo creo que, claro, cuando tu única ficha para resolver jugadas y traducirlas en situaciones de gol no está teniendo su día, pues bueno, se complica más la cosa. Ya luego, aparte, los delanteros no iban a ayudar al Barça en la salida de balón, tuvimos que jugar mucho en largo y eso evidentemente le beneficiaba al Newcastle. Creo que aquí también entra lo que dijo Cubarsí, que por cierto me gustó mucho lo que dijo, porque él dijo que el Barça estaba cansado, estaban un poco cansados y que tuvieron que ver cuándo presionaban y cuándo no. Parece ser que un año después de varios errores, el Barça ha aprendido o está aprendiendo a gestionar sus esfuerzos, a no ir como un pollo sin cabeza, a presionar solamente por la idea y por el sistema, sino a ser algo más pragmáticos. Creo que en ese aspecto, en esa lectura de partido, de ver cómo se defendieron, de ver cómo aguantaron, de ver, porque es que de hecho pónganse a pensar ustedes que realmente Joan García no tuvo intervenciones verdaderamente de mérito, en el sentido de wow, qué atajadón hizo Joan García. Y justamente por eso, porque, a ver, de nuevo, el Newcastle sí es cierto que le falta un punto de acierto, pero el Barcelona también se defiende, hace lo que puede. Y tomando en cuenta la línea defensiva que teníamos, que era un poco circunstancial, y por el otro, digamos, por el otro lado muy joven, pues bueno, para mí se resuelven bastante bien. Yo creo que Cubarsí y Gerard Martín hacen un partidazo, Joan García a su manera también, o sea, tampoco nos vamos a negar en ese punto. Pero claro, te da esa sensación de un equipo endeble, de un equipo que así es muy difícil. Pero a diferencia de otras personas que andan hablando del partido, no me da para crucificar al equipo, la verdad. Yo entiendo que es el Barça, soy muy exigente con el Barça, me considero yo, pero creo que aprendí en el último par de años que esas épocas, si es que alguna vez las hubo, donde el Barça te dominaba los 180 minutos de cada llave, o en general cualquier equipo, eso ya no existe, ¿sí? En el fútbol de hoy me parece que más que nunca, para ganar la Champions vas a tener que sufrir. Vas a tener que sufrir y saber aguantar esos momentos. El Madrid para mí es el mejor ejemplo de esto en esa Champions de las remontadas. Es un equipo que sabe sufrir y que sabe cómo aprovechar sus momentos.
Y bueno, creo que esto aplica para todos los equipos. Yo creo que todos van a tener que sufrir. No digo que sufrir siempre, sufrir todas las llaves, sufrir todos los partidos, pero va a haber un tramo o varios tramos en los que van a tener que sufrir. Y yo creo que el partido de ayer del Barça, a pesar de que tú puedes decir que el Newcastle, que va de 12, que tenía bajas, que nosotros también, o sea, vas a sufrir. Es un partido donde tú sufres porque el Newcastle es un equipo, de nuevo, bueno, con buenos jugadores, muy físico. Creo que es el segundo que más presiona en Premier. Diría yo que tiene más físico que varios equipos de la parte alta de la tabla de la Premier. Yo te diría que es un equipo con más físico que un Chelsea, que un Arsenal, y esas son palabras mayores. Y aparte, St. James Park es un estadio bastante complicado, tiene un ambiente muy fuerte. De hecho, Flick lo dijo, o sea, no es fácil, o sea, jugar aquí no es sencillo. Entonces, yo creo que todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y claro, si le sumas que el Barça pues iba cansado y digamos de su momento, pues bueno, o sea, es un partido que tú lo entiendes, ¿sí? Que, claro, perder habría sido una decepción y tú del Barça esperas la excelencia, pero también hay que reconocer que es una eliminatoria, es un compendio de 2 partidos, ¿sabes? Son 180 minutos. No puedes, digamos, sacrificarte 90 minutos, regalarte por la idea o por esta, no sé, noción de exigencia, porque luego, pues bueno, o sea, te pasa lo que te pasó en el Metropolitano de repente, que aparte el Barça no tuvo un buen día. Pero yo creo que es importante reconocer eso, que tienes la vuelta en el Camp Nou, que así hubieses perdido por 1, pues tienes la eliminatoria bastante viva. El Newcastle es un equipo que en la vuelta, o digamos fuera de casa, pues le cuesta. Pero bueno, para mí es una mezcla de eso. También el Newcastle, evidentemente la Premier no la está disputando básicamente. Y no sé si es muy osado decir de mi parte que probablemente está jugando los 2 partidos más importantes de su historia como institución. Porque claro, el Newcastle nunca ha llegado a unos cuartos de final de Champions. Y a diferencia de otras ediciones, probablemente este año se ven con la plantilla, con el tono, con el bagaje necesario para clasificar, por más que tengan enfrente al Barcelona. Entonces, pues todo esto suma. El Barça también, de nuevo, no tiene a Valde, no tiene a Frenkie, no tiene a Koundé. Básicamente está jugando sin un 9 porque tiene a muy mal nivel a Lewandowski y a Ferran. Los demás tienen un partido un poco deslucido, quitando la defensa, que por cierto me gustó bastante. Y bueno, pues es lo que es. Entonces yo creo que, digamos, matar al equipo por el partido de ayer, pues no. Yo creo que evidentemente se espera más. Creo que la preparación física sí es algo lamentable, pero dentro de lo que cabe, como se dan las cosas, pues yo creo que está aceptable. Sí, es algo que te podías esperar. Más bien el Barça tiene empuje al final, en los últimos minutos, porque de hecho cuando sale Lewandowski, que Rafinha como que se mete de 9 y luego tienes a Rashford en la izquierda y tal, me parece que el Barça incluso encuentra formas de contragolpearle al Newcastle, de jugarle al Newcastle, de llegar al último tercio. Hay alguna que otra chance que se pueda haber aprovechado mejor, de Rashford, de Yamal, y bueno, justamente por ese empuje que tiene el Barça al final, que está completamente agotado, cansado, agarrotado, que también está bastante empujado por el Newcastle, encuentra ocasiones para bueno, acercarse bastante al arco de Ramsdale, y es en la última jugada del partido, porque ustedes saben cómo funcionan las dinámicas de este tipo de encuentros. Normalmente el Newcastle habría acorralado bastante al Barça y el Barça habría estado muy pasivo intentando no encajar el otro, ¿no? Pero este Barça en esa circunstancia más bien contrarrestaba un poco ese efecto del Newcastle, y es en la última jugada del partido donde encuentra el penal. Entonces me parece que eso también es de reconocerle al equipo, ¿no? De que es capaz, dentro de ese gran problema que gestiona bastante bien, que es verse superados físicamente y de estar recibiendo, digamos, bastantes aproximaciones del Newcastle, pues encuentran ese vigor, ¿no? Esa fuerza para ir a buscar, así sea, el empate, y lo consigue, y de buena manera. Yo creo que eso le da bastante la vida al Barça y es un golpe muy fuerte para el Newcastle. Hablando de los goles, aquí
entro en un tema, bueno, complicadito. De nuevo, terminando con la idea anterior, el primer tiempo me parece bastante reñido. El Newcastle sí creo que llega más, pero no tiene ese acierto. Creo que tiene mucho desborde. Por ejemplo, el Anga estaba desbordando bastante bien, pero ya en el último gesto, en el último centro, en el último pase, pues estaban fallos, ¿sí? Ya en el segundo tiempo empieza más o menos en la misma línea, pero poco a poco el Barça se va diluyendo gracias a, de nuevo, el cansancio. Y el Newcastle, pues, hay que decir también, comenzó con Anthony Gordon, Woltemade, Livramento y más gente en el banco, ¿sí? Entonces empezó con un Newcastle B, en cierta forma, y claro, en el segundo tiempo tiene esos cambios, que bueno, Woltemade no juega, pero tiene otros buenos cambios, muy buenos cambios, que le permiten mantener ese ritmo competitivo alto y esa intensidad. El Barça no tenía esos cambios, empezó con la crema de la crema desde el principio, entonces claro, ya era un Barça bastante decaído, ¿no? Y más o menos después del minuto 60 ya se empieza a notar ese contraste físico que termina, pues bueno, marcando un poco la sensación en general que queda del partido, ¿no? Pero, bueno, tocando el tema de los goles. Complicado, porque me sale, lamentablemente, volver a hablar de Ronald Araujo. Me tiene cansado. Estoy completamente exhausto de tener que repasar a este señor con los errores que hace, con lo que le cuesta al Barça y de paso en Champions, que me tiene hasta la putísima madre. Me disculpan el lenguaje, pero yo no sé cuántas más. A ver, que yo aquí no estoy diciendo que por Araujo nos metió en el gol, ¿sí? Que es un buen gol del Newcastle, o sea, yo sí tenía esa sensación de que el Newcastle estaba llegando mucho. Yo dije, va a caer el gol, sí, yo ya lo tenía como mentalizado, pero bueno, el Barça lo estaba aguantando bastante bien, era el minuto 80 y tanto. Y bueno, llega la jugada del gol de ¿quién fue el que hizo el gol? Burn, no me acuerdo. Bueno, el caso es que en una jugada donde Araujo llega a última línea, a línea de fondo, y intenta vender un calambre, ¿no? Para que lo atiendan, ¿no? Él cae fuera del campo, realmente. Como que se toma los pies, como que ustedes saben estos gestos que hacen para vender las faltas, o bueno, cuando de verdad están acalambrados, pero él está fuera del campo. Entonces él hace un movimiento bastante ridículo, sobre todo viendo en retrospectiva lo que pasó. Él como que se arrastra, o sea, a mí me recordó bastante a esta historia, creo que de Gary Lineker, que se hace encima en un partido y como que se limpia en el campo, o sea, se arrastra así como rascándose el trasero en el césped, un movimiento bastante raro. Bueno, Araujo hizo eso mismo con la intención de quedar dentro del campo, porque si queda dentro del campo, pues lo tienen que atender y el partido se detiene. Pero como cae fuera y hace un movimiento bastante ridículo, pues el árbitro se da cuenta y le dice, mira, tú para allá. O sea, no, el partido no se detiene porque tú caíste fuera, ¿sí? Estás fuera. Entonces, si te van a atender, te quedas afuera. O sea, yo no te la compro, básicamente. Entonces Araujo, claro, queda como un tonto porque no la puede vender después de hacer eso. Pero es que luego la cereza del pastel es que el señor, con el Barça como estaba, bastante replegado, con el Newcastle bastante impetuoso, se regresa corriendo todo el campo al trotecito, así como cuando uno estaba en educación física o en clase de gimnasia, que uno lo ponían a trotar, pero no, realmente no tenía ganas, o sea, así como esa pesadez. Bueno, así estaba Araujo, volviendo en un momento muy importante del partido, que de paso, vuelve al ritmo que le da la puta gana, siendo él uno de los defensas y siendo el más alto de la defensa. Vuelve como le da la puta gana. Y lo peor es que le da tiempo todavía a ese ritmo para volverse a posicionar, para agarrar una marca, para volverse a meter en la dinámica del partido, ¿no? De esa jugada. Pero es que el hombre llega y se queda en tierra de nadie. No agarra una marca,
no se pone entre centrales, no ocupa ni un puto espacio. Sencillamente se queda por ahí, ve la jugada, se pone como espectador premium de la jugada. Y Rafinha, por cubrirlo, que no es lateral ni es defensa, pero creo que pudo haberlo hecho mejor. Rafinha, por cubrirlo, pierde completamente la marca que tenía detrás, que es el que termina rematando a placer en un centro del Newcastle. Aquí tengo que decir que todos defienden mal en esa jugada. No, o sea, tú ves la jugada y no entiendes cómo remata solo en una zona tan importante. Creo que Rafinha, como ya dije, puede defender mejor esa jugada. Yo sé que él no es defensa, pero es una cuestión de, tú ves que todos tienen su marca, pues entonces yo me volteo, o sea, estoy como más atento de mi espacio. No lo hace, entonces claro, cuando hacen el centro, todos están en su marca, no ven a nadie. Rafinha, que es el que está libre, no se da cuenta de que tiene a, creo que es Burns detrás, y bueno, remata a placer. Pero bueno, eso hay que tomarlo en cuenta. En la jugada creo que todos están mal, es una posición muy rara, pero a ver, yo creo que si Araujo vuelve como tenía que volver, que era corriendo, básicamente, pues aparte, si le sumas que tenía la necesidad de estar activo, estar alerta, de ponerse bien en tres centrales, de concentrarse en la jugada, pues yo creo que si hubiese hecho esas dos cosas, creo que habríamos evitado el gol, porque él habría estado cubriendo ese espacio. Pero bueno, otra más, Chelsea nos intentó molestar en Benfica, PSG, Inter, todo esto. O sea, es un jugador que no está y no va a estar. Es un jugador que aparte, si le quitas ese error, ese momento de absoluto despropósito, es un jugador que físicamente no se impone, que es alto y fuerte, pero no es rápido, no es ágil, perdió todo eso, no intimida. Los jugadores lo pasan como si fuera un lateral cualquiera, yo creo que está a ese nivel ya. Entonces, claro, o sea, no es diferencial, no te aporta, es una pieza que tienes que poner porque sí, porque no hay otro, porque Eric se cae de la convocatoria, o sea, digamos del equipo por un problema muscular. Entonces, a mí es que me molesta, pero no voy a caer otra vez en lo mismo del tema Araujo. Creo que sencillamente no está. Es otro día más donde necesitamos que todos estén muy bien, que todos sean diferenciales. No todos lo son, evidentemente, pero este señor es que tiene estos momentos de no solamente no sumarte, sino de absolutamente destruirte internamente. Entonces, pues bueno. Entonces ahí el Newcastle metió un gol que para mí era justicia, porque creo que tenían ya los méritos para hacerlo. Y el Barça, pues bueno, entra en esa dinámica de aguantar un poco, pero encuentra esos momentos de respiro, de aire, encontrando jugadas para el último tercio, que bueno, resuelve como puede y tal. Pero en la última jugada del partido, pues Dani Olmo te encuentra un penal, te salva un penal con una de esas jugadas que cuando él está bien es capaz de hacer como creo que nadie, en espacio reducido, de fintar, de amagar, de aquí, de allá. Pues bueno, encuentran por fin una jugada interna donde Dani Olmo recibe al borde del área y a medida que se va internando encara y se lo lleva uno de los defensas de Newcastle. Y bueno, básicamente le destruye la noche a todos los que fueron a ver el partido allá, evidentemente que no fueran del Barça. Es que era un partido que el Newcastle tenía ganado. Lo tenía ganado, yo lo entiendo. Seguramente yo en su posición habría estado igual. Pero, pues bueno, se dan las cosas como se dan. Yo creo que es un penal bastante claro. Hay un contacto muy evidente. Es completamente dentro del área. Entonces, bueno, yo creo que nadie la refuta, nadie la niega. Y Lamine Yamal cobra el penal, que a mí me preocupa, porque todavía no sabemos cómo es el Lamine Yamal, cobrador de penales. Ya ha hecho varios. Ha fallado solo uno, creo. El otro día no me voy a atrever a decir contra qué rival, pero bueno, la hace. Yo creo que tiene bastante personalidad. Creo que Rafinha como que dijo, bueno, hoy realmente no está siendo mi día, así que no me comprometo a patear este penal. Y bueno, le dijo a Yamal, y Yamal dijo, está bien, yo lo pateo, no pasa nada, crack. Y bueno, lo termina convirtiendo y ahí se acaba el partido, gracias a Dios. Bueno, yo creo que las cosas nos quedan todavía bastante de cara. Creo que en el Camp Nou
El Newcastle evidentemente no va a ser el mismo partido y el Barça tampoco. Me había preocupado porque pensé que Bernal estaba lesionado, pero aparentemente solo fueron calambres. Eric García seguramente va a volver para ese partido, no va a volver absolutamente más nadie. Entonces bueno, tenemos que mentalizarnos a que vamos a jugar con los mismos. El domingo recibimos al Sevilla y yo creo que vamos a tener que hacer más o menos rotaciones, porque que el Barça está muy justico físicamente. A mí genuinamente me frustra, no sé si a Flick también, supongo que sí, pero a mí me frustra esto de el Barça no puede aguantar ese ritmo competitivo. A ver, que evidentemente el calendario es muy difícil para todos, ¿sí? Pero es que tú ves a otros equipos en Champions y te compiten mejor físicamente, entonces eso no puede ser, sencillamente no puede ser. Yo creo que Flick tiene que mejorar eso, él ya lo sabe. Cubarsí lo ha reconocido, que estaban cansados, cosa bastante evidente la verdad, pero bueno, se nos da el partido así, un partido que bueno, el Newcastle lo termina mejor, creo que en líneas generales fue mejor, el Barça no tuvo su día, por todo eso que yo ya comenté, que fueron como pocas cosas que juntas pues te generan una gran pintura, ¿no? Una gran obra, ¿no? Entonces, yo creo que el Barça resuelve bien dentro de lo que puede. Creo que, por ejemplo, es un gran avance, a diferencia de ese partido contra el Atlético de Madrid, que es un día en el que el Barça no está mal, pero aparte se come todas o sea, no sabe medir eso que dijo Cubarsí, de saber cuándo presionar y directamente no tuvieron pulso competitivo, no tuvieron tensión competitiva. En cambio ayer sí que la tuvieron, me parece a mí. Evidentemente lo sufrieron. De nuevo, yo creo que tú mandas a St. James Park con el mismo equipo a un Bayern, a un PSG o a cualquier otro equipo, y no te voy a decir que van a sufrirlo igual que el Barça, porque varios de ellos hasta pueden ganar, pero van a sufrir más, sobre todo si ves a los otros rivales que tuvieron, que por ejemplo el Bayern goleó absolutamente al Atalanta, el Atlético de Madrid goleó a un Spurs completamente anticompetitivo. O sea, si yo digo que lo de Araujo es malo, lo del portero del Tottenham ayer, mamita querida. Y bueno, yo creo que el Newcastle es un equipo que está infravalorado cuando se habla de él en relación a esta Champions, ¿no? Pero igual el Barça es el Barça, tiene que ser mejor. Seguramente vamos a ver un Barça mejor la próxima semana. Ojalá no tengan que dar la sorpresa, pero partido a partido, poco a poco, yo creo que hay que pasar página de ese partido. Evidentemente no es un buen partido del Barça con balón, pero creo que defensivamente da bastante la talla, lo cual es positivo de cara a lo que se puede venir, que seguramente va a seguir siendo sufrimiento, a menos que el Barça se recupere bastante, empiece a recuperar jugadores y encuentre su mejor nivel otra vez, que tengo dudas de que lo vaya a encontrar, porque ya estamos en esa parte de la temporada donde el Barça ya tenía que estar bien. Pero bueno, vamos a ver, tengamos paciencia, esperemos que este fin de semana podamos de nuevo ganar los 3 puntos contra el Sevilla. Vamos a tener que rotar, pero yo creo que el Barça tiene para ganarle al Sevilla, sobre todo en su casa, ¿sí? Digo, en el Camp Nou, evidentemente. Entonces, veremos. Creo que es un partido que rescatamos bien, una ida complicada, pero nos queda la vuelta. Yo creo que el Barça va a salir ganador y vamos a ver qué pasa en el partido del fin de semana. Esperemos que no haya ningún contratiempo y que sigamos manteniendo esa ventaja en Liga, porque ahora estamos entre esas dos cosas, ¿no? Entre la Champions y la Liga. Esperemos. Yo creo que iremos bien, pero bueno, ya estaremos comentando ese partido. Yo creo que lo de hoy no da para más. Ya voy a llegar a media hora hablando de este partido. Creo que cubrí todo lo que podía cubrir y bueno, como sea, estoy extasiado. Entonces, nada amigos, si les gustó denle like y suscríbanse, comenten, que nada me gustaría más que hablar con ustedes y nos veremos en la próxima.